Los finlandeses tienen fama de ser gente dura. Se dan baños de hielo. A veces ahuyentan osos con escobas. Y cuentan con uno de los ejércitos convencionales más potentes de Europa. Sus fuerzas armadas son ahora parte de la OTAN y eso podría causar quebraderos de cabeza al ejército ruso, porque justo al otro lado de la frontera norte de Finlandia se encuentra la península de Kola, base de los submarinos rusos con misiles balísticos. Sería un lugar clave para Rusia si quisiera librar una batalla nuclear. La península de Kola depende de una vía de suministro que se encuentra expuesta a los finlandeses. ¿Se ha convertido Finlandia en un problema para Rusia? ¿Y puede Rusia hacer algo al respecto? I'd say this is a major strategic setback for Russia. It's pretty core to the survival instinct. Gran parte de esta península del extremo noroeste de Rusia, situada más allá del círculo polar ártico, se encuentra en uno de los entornos más inhóspitos de la Tierra. Es un territorio muy extenso, situado en una de las regiones más militarizadas de Rusia, cuyo nombre procede del río Kola que la atraviesa. Al ver estas imágenes de satélite, es fácil comprender por qué Kola es importante para Rusia. Hay bases y puertos militares, presuntos depósitos de material nuclear y aeródromos con bombarderos estratégicos, además de las instalaciones necesarias para mantenerlo todo en funcionamiento. The Kola Peninsula is very important to Russia because it houses the Northern Fleet and nuclear ballistic missile submarine installations, so both ammunition storages, submarine repair facilities, and the submarine pens itself. And operating these submarines is key for the nuclear deterrent job. Algunos de los submarinos estacionados aquí tienen capacidad para arrasar ciudades enteras. Se cree que cada submarino de la clase Borei puede transportar hasta 96 ojivas nucleares y que cada una de ellas tiene una potencia varias veces superior a la de la bomba de Hiroshima. Y a diferencia de los misiles terrestres alojados en silos fijos, los submarinos pueden desaparecer en el mar de Barents. So the idea is that once you have a submarine that goes into sea, then it is very difficult and pretty much impossible to find the submarine. So if someone attacks the land, the homeland of Russia or the United States or France or the United Kingdom, who also have submarines, then the idea is that submarines will survive and will be able to respond to retaliate. Así que la península de Kola es algo así como una reserva nuclear remota, una parte crucial del arsenal nuclear de Rusia. También es una fortaleza probablemente abastecida de combustible, armas y munición. Y sin embargo, a pesar de todo ese poderío militar, la península de Kola tiene un punto débil. Es una cuestión geográfica, porque toda la región depende de una única carretera principal y de una línea de ferrocarril para conectarse con el resto de Rusia. Son vías cruciales para los soldados y para su abastecimiento. Basically, these two transport facilities are the lifeline of the region. It's a very sparsely populated area, so you don't have many minor roads. It's a very swampy area, so even if you don't have roads, it's even hard to build one because of the lakes, the swamps, etc. A lot of water obstacles, frozen ground, so it's not an easy region to commute. Echemos un vistazo a este mapa. La carretera R21 une San Petersburgo en el sur con Murmansk en el extremo norte. Junto a ella discurre la línea ferroviaria de Murmansk, una de las principales arterias que conectan la península de Kola con el resto de Rusia. Al norte de Belomorsk solo pudimos identificar una línea ferroviaria que se dirigía hacia Murmansk. Es una ruta clave para el traslado de tropas, material y suministros. También es una ruta vital para la vida civil. Gran parte de las mercancías que llegan a esta ciudad ártica lo hacen por ferrocarril y miles de personas dependen del tren como principal vía de conexión con el resto de Rusia. Si se interrumpiera, Rusia tendría un grave problema. De hecho, ya sabemos lo que ocurre cuando esa conexión se corta. En 2020 se derrumbó un puente ferroviario cerca de Murmansk, lo que obligó a las autoridades a suspender todo el tráfico hacia la ciudad.
Los vagones quedaron varados, los trenes dejaron de circular y el puerto comercial de Múrmansk tuvo que rechazar a los barcos porque no había nada que embarcar. Y además, esos finlandeses que saltan en bicicleta, se bañan en hielo y tienen un ejército tan poderoso, están justo al lado. Obviously, the railroad specifically would be an interesting military target. Veamos qué podría hacer Finlandia al respecto y por qué ahora los finlandeses suponen una mayor amenaza para Rusia que antes. Finlandia decidió incorporarse a la OTAN en 2023 tras la invasión de Ucrania lanzada por Rusia el año anterior. El país fue muy bienvenido en la Alianza Atlántica, pues cuenta con uno de los ejércitos convencionales más fuertes de toda Europa. Y no solo están bien preparados quienes llevan uniforme. Toda Finlandia se toma la defensa del país muy en serio. Finlandia puede movilizar a unos 280.000 soldados en caso de guerra, y se espera que esa cifra suba pronto hasta los 300.000. A ello se suma un contingente de casi 1 millón de reservistas, bien entrenados. La preparación de todos ellos se sustenta en un sistema muy sólido. Los depósitos militares repartidos por todo el país almacenan reservas de munición, tanques, vehículos blindados y equipamiento listos para ser entregados a las personas capacitadas para pasar a la acción en caso de crisis. In the early post-Cold War years, Finland decided to stick to this relatively conservative model. And now, whereas other NATO allies are rebuilding like their systems, Finland is scaling up an existing system. And there is quite a big difference between those two efforts. Eso también se debe a los enfrentamientos que Finlandia ya tuvo en el pasado con Rusia. A principios de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética invadió Finlandia. Y aunque los finlandeses perdieron territorio, dieron una buena lección a Joseph Stalin, infligiendo graves pérdidas a un adversario que, en teoría, era mucho más poderoso. La conocida hoy como la Guerra de Invierno fue un momento decisivo en el surgimiento de la identidad nacional finlandesa. Los finlandeses aprendieron bien la lección. Debían ser lo suficientemente fuertes para dejar claro a sus enemigos que atacarlos no sería buena idea. Durante décadas renunciaron a ingresar en la OTAN e intentaron mantener una relación pragmática con Moscú. Pero la invasión rusa de Ucrania modificó esa estrategia empujando a los brazos de la OTAN a un país que antes se consideraba neutral. Fue una decisión política clave. It's not only about Finland, but the Nordic region as a whole. And I'd say this is a major strategic setback for Russia, which was of course facilitated by NATO membership. La nueva posición de Finlandia no se limitó a su mera adhesión a la OTAN. Desde su ingreso en la alianza, Finlandia se ha convertido en uno de los países que más ha apoyado a Ucrania. Además, en el norte de Europa, Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca diseñan una estrategia defensiva conjunta. Lo que antes eran ejercicios nacionales independientes están siendo integrados ahora en una red de seguridad regional. Has Finland, by joining NATO, created a military dilemma for Russia? Yes, but I would say that it is a Nordic military dilemma. Defensive, of course, but something that Russia will have to take into account in its military planning. ¿Cuál es el problema concreto que Rusia tiene con Finlandia? Hasta ahora, la única nación escandinava que preocupaba a Rusia era Noruega, uno de los países fundadores de la OTAN. Pero la incorporación de Finlandia y también de Suecia complica las cosas para Rusia, pues da más opciones a los estrategas de la OTAN. Según los servicios de inteligencia de toda Europa, pese a las dificultades de Rusia en Ucrania, el Kremlin podría estar preparándose para librar en los próximos años un conflicto a gran escala con la OTAN. Alemania sospecha que eso podría suceder ya en 2029, en solo 3 años. Se cree que el próximo objetivo de Moscú podrían ser los países bálticos. Imaginemos que Rusia atacara realmente, por ejemplo, a Estonia y desatara así una guerra con un miembro de la OTAN. ¿Qué pasaría en ese caso? Lo más probable es que la primera reacción de Finlandia fuera una reacción colectiva. La máxima prioridad sería proteger el territorio nacional, la capital Helsinki y otras zonas vitales del país. And then I will probably think, well, how do we support the effort in the Baltics the best way we can? And that is with the Finnish Navy closing the Baltic Sea to lock in the Russians in Kronstadt and St. Petersburg. Then, of course, to use the Air Force to support Estonia and other countries in the region that are probably under pressure by a sizable ground invasion. And then deep strike against logistical facilities.
Finlandia tendría muchas maneras de respaldar a los países bálticos, pero si el objetivo último fuera forzar a Rusia a reconsiderar la guerra, ¿dónde ejercería presión Finlandia? Then I think in the second stage, the Kola Peninsula might be interesting for NATO. Si la OTAN quisiera ejercer presión sobre la península de Kola, Finlandia sería el país más adecuado para ejercer esa presión porque se encuentra justo al otro lado de las extensas vías que atraviesan esa península. Seguro que Rusia no se cruzaría de brazos esperando a que llegaran los problemas. The scenario is that under certain circumstances, Russia may want to defend its what they call like military bastion in the Arctic region, in the Kola Peninsula and in the associated waters. And in this context, that could endanger Finnish territorial integrity if, let's say, the Russians would want to deploy air defense systems in Finland. And then the most offensive and serious scenario would be that Russia could entertain the idea of taking over the Norwegian coasts through Finland to give it a springboard for operations in Northern Atlantic, potentially disrupting sea traffic there. Es aquí donde debemos fijarnos detenidamente en la península de Kola, porque aporta a Rusia mucho más que las armas nucleares estacionadas allí. Desde allí, los submarinos rusos de ataque podrían adentrarse en el Atlántico Norte a través de la llamada brecha de Gyuk, acrónimo de Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, para interceptar los convoyes de reabastecimiento de la OTAN en su camino hacia Europa. Esa fue la táctica utilizada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Los submarinos serían solo una parte del escenario, porque en la península de Kola se encuentran estacionadas algunas de las unidades terrestres árticas más eficaces de Rusia. NATO forces or allied forces would try to isolate this threat and cut them off or diminish their threat to the northern flank. That would be done by striking directly at these military assets, the facilities that support them, but also, of course, cutting the logistics. Y eso nos lleva de nuevo a ese enlace crucial entre la carretera R21 y la vía férrea que llevan hasta Murmansk. Son la única vía de entrada y la única vía de salida para todo, para las tropas, las armas y los suministros de Rusia. En estos momentos, con los ataques de Ucrania, Rusia ya conoce las consecuencias de los ataques contra centros logísticos cruciales. Estas imágenes difundidas por unidades militares ucranianas parecen mostrar cómo drones de medio alcance atacan rutas de abastecimiento. Las fuerzas ucranianas aseguran haber cortado una arteria vital para la logística de Moscú a lo largo de la carretera que conecta la Crimea ocupada con Rusia, a través del denominado puente terrestre. La ruta de abastecimiento hacia la península de Kola duplica esa distancia y discurre por un terreno mucho más inhóspito, atravesando a menudo ríos y marismas. So we're talking about a lot of road and railroad and a lot of railroad bridges, and it's basically technically impossible to at the same time protect all of them. Este mapa muestra solo 5 puntos en los que la vía férrea parece cruzar cursos de agua o humedales sobre puentes, calzadas elevadas o terraplenes. Entre Belomorsk y Murmansk parece no haber alternativa al paso por unos 50 puntos vulnerables de este tipo. Y eso podría ser un problema para Rusia, cuyas tropas han sido calificadas a menudo de ejército ferroviario. Rusia necesita trenes para enviar tropas a su destino. Disrupting those flows would most likely be NATO's target or NATO's aim, and also Finland. Por ejemplo, con aviones de combate F-35 polivalentes. Finlandia compró a Estados Unidos 64 de estos aviones y se espera que los primeros lleguen a Finlandia a finales de 2026. So, of course, the joint strike munition that Finnish F-35s have, they could also be used especially against bridges, because these are heavy ammunition that sort of carry a much more punch than a usual drone. Sobre el papel, la lógica militar parece clara. Si Rusia combatiera contra los países bálticos, ejercer presión en el norte podría servir de maniobra de distracción. Pero las guerras no se libran sobre el papel. Y el mero hecho de que exista una opción militar no significa que los líderes políticos vayan a optar por ella. ¿Estaría realmente Finlandia dispuesta a entrar en guerra para ayudar a los países bálticos? Would a fellow ally carry out like offensive measures that would bind the forces of an attacker out of solidarity for your fellow ally? I think that certain kinship may extend to other Baltic states as well. And there would be probably emotional
pleas for joining the fight, but then there's also then the survival instinct. So those might be in conflict. No olvidemos que la península de Kola alberga algunas de las infraestructuras nucleares más importantes de Rusia. ¿Podría esta península ser demasiado peligrosa para actuar en ella? It is in NATO's interest that we at least entertain this possibility because it has this deterrence value. Si Finlandia llegara a actuar en Kola, debería medir cuidadosamente sus acciones. Because it's not like Finland will be invading Kola Peninsula or something like that. So to the extent that the nuclear deterrence kind of there, it's very difficult to actually undermine in a serious way. So from that point of view, I don't think that that's a serious change in the nuclear deterrence kind of a policy or capability, if you will. The storage depots for naval intercontinental ballistic missiles are very close to Norway and Finland, and all the logistical infrastructure, repair shops for nuclear reactors, etc. Of course, if a war happened, so because attacking the nuclear triad is something that you don't do unless you are in full-fledged nuclear war, because it would trigger retaliation, makes targeting military facilities in this area always a very political issue. ¿En qué situación nos deja todo esto? La península de Kola parece vulnerable. La crucial carretera R21 y la línea ferroviaria de Murmansk están expuestas en muchos tramos y podrían convertirse en puntos estratégicos en un conflicto más amplio. Pero está por ver que la OTAN opte por aprovechar esa vulnerabilidad. Lo que sí sabemos con certeza es que Rusia no ignora la amenaza que Finlandia supone para sus tropas. De hecho, Moscú ya ha comenzado a reestructurar sus fuerzas en el extremo norte de Europa. Una investigación realizada por el canal finlandés Yle y una red de medios de comunicación escandinavos reveló que Moscú refuerza su infraestructura militar en la región. En la península de Kola, una de las principales brigadas árticas de Rusia fue ascendida recientemente a División de Infantería Motorizada. Una vez terminada la guerra de Ucrania, el número de soldados de esta unidad podría triplicarse. En toda la región, Rusia construye y restaura bases, incrementa sus reservas de material, incluso crea nuevas unidades de combate. Hay un lugar que destaca especialmente, la ciudad de Petrozavodsk, que alberga importantes almacenes de material militar. Estos almacenes han sido ampliados en los últimos años y recientemente el equipamiento ha recibido refuerzos. Es la guarnición de Rivka, una guarnición de la época soviética que se amplía y se reactiva. Estas imágenes muestran las afueras de Petrozavodsk. Aquí vemos otra base militar en construcción, con capacidad para albergar a miles de soldados. Este importante centro militar se encuentra precisamente junto a la carretera R21 y a la línea ferroviaria de Murmansk. Así que Rusia también presta atención a los riesgos a los que están expuestas sus tropas. The Russian military has a special branch of the engineering corps. These are railway engineers, special brigades that build and fix railway lines. They have specialized heavy-duty construction materials and railway bridge systems that they can use to first repair destroyed infrastructure, but second also to build new infrastructure even in war zones. Una de estas brigadas ha sido destinada a Petrozavodsk y las autoridades rusas ya la presentan como la heredera de las tropas ferroviarias que se encargaron del transporte de soldados y suministros en la guerra de invierno contra Finlandia y también durante el resto de la Segunda Guerra Mundial. Según informan medios de comunicación escandinavos, Rusia prevé desplegar hasta 115.000 soldados a lo largo de sus fronteras con la OTAN. Las Fuerzas Armadas finlandesas cuentan con que 80.000 de ellos sean estacionados junto a su frontera norte con Rusia. Vemos que Rusia actúa como si Finlandia fuera a ser un problema. Los finlandeses se encuentran justo al lado de una de las regiones más militarizadas de Rusia. Tras la ampliación de la OTAN hacia el norte, Moscú se replantea su estrategia en toda la región, aunque la mayoría de los expertos consideran poco probable que en un futuro próximo se produzca un conflicto armado en el Círculo Ártico. Un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN en cualquier otro lugar del mundo pondría a esta región en el punto de mira. El refuerzo de las unidades y las bases militares rusas en la península de Kola indica que también el Kremlin se prepara para ese momento.